Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy estamos aquí en uno de los hoteles de Iberostar en Palma de Mallorca y vamos a hablar con Pere Sastre, el Talent Acquisition Manager de Iberostar. Como ya sabéis, Iberostar es una de las empresas turísticas más grandes de España y además es una de las organizaciones que está transformando por completo el futuro del turismo responsable y sostenible. Con Pere hablaremos de cómo transformar la estrategia de atracción de talento de una compañía como la de Iberostar y de cómo construir una página de empleo que enamore a los candidatos que queremos contratar. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Bueno, un placer estar aquí. Primer podcast fuera de casa, fuera de las oficinas de Factorial, y estamos en un hotel Iberostar. Pues sí, ya me alegra que el primero sea con nosotros, enhorabuena y bienvenido a Iberostar, a la familia. Como dices, estamos en un hotel Iberostar, así que encantados de tenerte con nosotros. Tenía muchas ganas de venir, la verdad, y además creo que tenemos un espacio aquí espectacular para poder hablar tranquilamente. El tema contigo que habíamos escogido era el cómo crear una página de empleo con el objetivo de enamorar a nuestros candidatos y conseguir el talento que necesitamos para expandir los proyectos que tenemos entre manos. Y también para que la gente que está desde el otro lado sepa el por qué, es porque llevamos meses colaborando, ¿no? Llevamos ya desde hace unos meses trabajando en mejorar toda la estrategia de atracción de talento y que podríamos decir que Iberostar es una de las primeras compañías del sector turístico en transformar por completo toda su estrategia de atracción de talento. Sí, bueno, la verdad es que, como dices, llevamos ya unos meses trabajando duro, y encantados, aunque ya nos queda la fase final, nos queda un último empujón, pero nosotros desde el principio teníamos claro que queríamos embarcarnos en este proyecto y sin duda deseando ver los resultados, que serán magníficos. Yo también, y nada, la cosa es que tú tienes una posición privilegiada en Iberostar porque tienes visibilidad, ¿no?, sobre las necesidades que tiene la organización a nivel de atracción de talento. ¿Cuándo te diste cuenta, ¿no?, que era necesario el empezar a cambiar y actualizar la estrategia de atracción de talento? Bueno, ha sido un proceso al principio un poco más lento, en el que los departamentos de talento venimos sufriendo un poquito esa falta de personal cualificado y en los últimos años sí que veíamos esa dificultad, ¿no? Cada vez más teníamos que invertir más esfuerzos y recursos en conseguir a todos los profesionales que necesitamos. Pero sí que es verdad, Jaime, que desde la pandemia la cosa se ha disparado. Han cambiado muchísimo las cosas. Exacto, se ha acelerado, yo creo que igual que se han acelerado muchísimos procesos de digitalización y transformación, en los departamentos de personas se ha acelerado todo en cuanto a esa necesidad de reinventarnos como áreas de un carácter estratégico en la compañía y en eso estamos, ¿no? Por lo tanto, sí que me atrevería a decir que desde los últimos 2-3 años es cuando ya se ha convertido más en un proyecto interesante, ha pasado a ser un proyecto imprescindible casi. Me gusta mucho lo que dices porque me da la sensación de que en los últimos años, como decías, acentuado por la pandemia, la manera en cómo los candidatos buscan empleo ha cambiado por completo, sus prioridades al momento, ¿no?, de encontrar o buscar un empleo también han cambiado. Sin embargo, hay muchas organizaciones que todavía no han actualizado su estrategia y muchas veces se preguntan, ostras, ¿cómo es, ¿no?, que estamos teniendo problemas? ¿Cómo es que nos cuesta muchísimo más? Y me parece potente, ¿no?, que vosotros hayáis entendido que tal vez ha habido este cambio y que para conseguir buenos resultados y seguir siendo líderes, ¿no?, en atracción de talento y siendo una marca muy reconocida en el sector turístico, era necesario este cambio. Y más viviendo lo que se estaba viviendo en el sector turístico, que además aquí en el podcast de Factorial le entrevistamos al CEO de Turisjobs y nos decía que, ostras, que realmente lo que vivían y lo que les transmitían las empresas del sector eran muchas dificultades para atraer talento. Y más el verano pasado, que incluso hubo algunas que no pudieron abrir sus restaurantes o incluso hoteles porque no tenían los empleados en ellos para poder atender a los clientes. Sí, yo creo que la tendencia además va al alza, creo que las dificultades son mayores cada año, que es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de
de cambiar un poco ese paradigma y ver cómo, pues bueno, como empresa siempre habíamos estado acostumbrados a tener un poco pues esa capacidad pues de seleccionar, ¿no? De los departamentos, de hecho se llama Departamento de Selección de Personal, ¿no? Pues ahora casi que se puede ver cómo aparece el concepto del candidato que selecciona a la empresa. Entonces, desde ese momento, pues bueno, hay que tratar de ofrecerle al candidato durante toda su experiencia de elección de dónde quiere trabajar, pues toda la información que necesita saber para tomar una decisión, ¿no? De dónde quiere trabajar. Entonces, en eso estamos. Claro, es que justamente una de las cosas que ha cambiado muchísimo el mercado laboral es que antes tal vez la información que se daba al candidato era mucho menor y mucho más opaca, pero el candidato y los empleados aceptaban que esto era así y aún así pues accedían a las ofertas de empleo y se inscribían y aceptaban los empleos. Que lo que estamos viendo ahora es que cada vez, si yo soy un candidato, lo que quiero es la máxima información posible, porque voy a pasar muchas horas en mi puesto de trabajo y quiero estar lo más contento posible, ¿no? Y el proyecto que hemos llevado a cabo desemboca en un resultado final que es una página de empleo completa, propia de Iberostar, para trabajar todos estos aspectos. No sé qué me dirías, el por qué es tan importante para vosotros, ¿no? El haber transformado vuestra página de empleo, y también incluso iría un poquito más allá y que me comentaras un poco, porque me da la sensación incluso que a los candidatos y sobre todo a las personas más jóvenes que buscan empleo ya no les gusta tanto muchas veces hacerlo a través de un portal de empleo, que naturalmente sigue siendo una pieza importante, naturalmente, de una estrategia de atracción de talento, sino que cada vez les gusta más el ir a través de un canal directo, como es una página de empleo. Sí, exacto. Yo creo que es una analogía ahí como lo que vemos a la hora de vender producto, pues en nuestro departamento comercial, y pues a la hora de hacer una reserva cada vez tenemos menos intermediadores y el cliente final sí que está más interesado en ir directamente y la empresa igual, al canal de venta directo, ¿no? A iberostar.com, y hacer la reserva allí. Pues a lo mejor con los candidatos está pasando lo mismo, ¿no? El ver la oferta publicada en los diferentes portales es clave, y para nosotros son unos partners súper importantes, pero sí que creemos que es importante que esa transmisión de información, de ser menos opacos, más transparentes, de que realmente podamos mostrar cómo es trabajar en Iberostar, pues qué mejor que hacerlo a través de nuestro career site sin tener que optar por otros canales, ¿no? Entonces el candidato sabe dónde tiene que ir, y lo importante es saber comunicarle y decirle lo que realmente el candidato valora. Creo que has dado con una de las claves, que es: a nadie se le ocurriría crear un negocio y a día de hoy no crear una página web para vender un producto o un servicio. Sin embargo, todavía hay organizaciones que quieren atraer talento y no se crean un apartado web, no una página de empleo para atraer talento. Sí, totalmente. Nosotros tenemos ese apartado, pero es verdad que necesita de ser actualizado con toda la información que, como decimos, es clave para el candidato, que cada vez la demanda más. Por lo tanto, posiblemente el Career Site sea ahora mismo nuestro foco a nivel estratégico para toda esa estrategia que nombrabas tú de captación de talento, pues que sea una pata fundamental para que tengamos toda esa información que, como decíamos, necesitamos contar, y además necesitamos contarla adaptado a cada uno de los colectivos que nosotros como empresa pues tenemos, ¿no? No es lo mismo pues ser un trabajador de operativa hotelera, o ser un estudiante que está buscando hacer sus prácticas y a partir de ahí empezar su carrera profesional, a ser un personal cualificado de estructura, ¿no? de las oficinas de IT, de recursos humanos, de comercial, etcétera. Por lo tanto, hay que adaptar el mensaje a cada uno de los colectivos. Mola, porque al final lo que me estás transmitiendo es que vosotros no os imagináis la página de empleo como algo estático, ¿no? Que creas, lanzas y ya te has de casar con ella porque no la vuelves a tocar nunca más, sino todo lo contrario, es algo dinámico, que vosotros ahora tenéis una página de empleo, la estáis actualizando, se va a crear algo totalmente diferente, pero esto tampoco significa que esa sea la que va a ser para toda la vida, ¿no? Sino que poco a poco la iréis mejorando y la iréis adaptando a lo que los candidatos os vayan pidiendo, que para vosotros es la parte importante, centraros en lo que los candidatos quieren percibir de trabajar en Iberostar. Exacto, sí, esa propuesta de valor al empleado también es dinámica, es decir, lo que podemos ofrecer a día de hoy puede cambiar,
y también cambia en función de lo que necesite el trabajador, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para nosotros, el otro día lo hablábamos, que estábamos reunidos con comunicación, con marca, con los compañeros de datos para hacer todo ese tracking de candidatos. Al final son proyectos súper transversales que requieren que trabajemos en equipo a nivel de compañía, y estábamos reunidos con los diferentes compañeros para tomar decisiones de cómo queríamos estructurar la página de Trabaja con nosotros. Y hubo un momento que dijimos, no es un tatuaje, ¿no? Que vamos a tomar una decisión ahora, y si tenemos que evolucionar en cualquier momento, pues es una página totalmente viva. Yo antes de ir ahí, porque quiero entrar un poquito mejor en cómo hemos planteado, porque yo también ya me incluyo, porque también lo he vivido en el día a día, la página de empleo. Al final, y yo lo he vivido como tal vez en la parte de cliente, desde el minuto 1 que he venido con vosotros y os he estado acompañando en este proyecto, pues se me ha tratado, ¿no?, como si fuera un huésped más. Me he alojado en uno de vuestros hoteles también para poder vivir vuestra, ¿no?, filosofía a nivel de marca. Y unas cosas que me gustan es que yo he visto que realmente Iberostar como compañía tiene una personalidad única. Y era algo, ¿no?, que es algo muchas veces que nos lo imaginamos desde la parte del cliente como algo de marketing, algo de ventas, que me lo están diciendo porque me quieren vender su producto, pero realmente cuando vas a un hotel Iberostar, todo lo que te estaban diciendo ves que se palpa, y lo ves con el tema de la sostenibilidad, que no es un cuento chino, sino que realmente, pues, todo el hotel está montado para que sea lo más sostenible posible, no ves plástico, pues todo se recicla, en el buffet todo es kilómetro cero, es decir, todas estas cosas están muy pensadas y están muy trabajadas, ¿no? Entonces, mi pregunta, y porque muchas veces yo lo he vivido, me da la sensación de que hay muchas empresas que se lanzan a la piscina directamente, y hay otras que establecen una serie de pasos previos antes de empezar una estrategia como la que habéis hecho, ¿no? Entonces, me preguntaba, ostras, ¿cuáles son esos pasos previos que vosotros como compañía habéis definido para acabar transformando vuestra página de empleo? Sí, es clave sobre todo el nacer con unos objetivos a nivel de proyecto. Creo que lo más importante era conocer cuál era nuestra propuesta de valor, ¿no? Es decir, qué es lo que valoran nuestros trabajadores a día de hoy y les hace sentirse, pues, orgullosos de trabajar en Iberostar, y que garantiza que estemos alineados a nivel de compañía como trabajador. Eso es clave. Entonces, conocer cuál es el punto de vista del trabajador para proyectarlo en el career site, ¿no? Porque al final nuestros valores, como dices, se plasman en el día a día totalmente a nivel pues, de responsabilidad con las personas y con el entorno. Es importante hacerlo, pero también saber comunicarlo, ¿no? Eso marca muchísimo el día a día cuando eres trabajador. A veces definir los valores a nivel de compañía no es sencillo, pero es relativamente sencillo comparado con aterrizarlos y llevarlos a una realidad. Y sí que, bueno, para nosotros situarnos como un poco referentes en cuanto a turismo sostenible y responsable es importante para el cliente que se hospeda en nuestros hoteles, pero como hemos visto también para el trabajador, ¿no? Es clave. Claro, es que esto es otra cosa, porque al final, en vuestro caso, y lo comentabas, ¿no?, pues era muy importante entender cuál era la propuesta de valor, que es aquello que un empleado valora de trabajar en Iberostar, con la dificultad añadida que no sois una empresa pequeña, que sois una empresa que tiene hoteles repartidos por todo el mundo, por lo tanto no estáis únicamente en un mercado, pero es que además tenéis hoteles, tenéis personal de oficina y tenéis, ¿no?, diferentes perfiles incluso dentro de la misma organización. Entonces, ¿cómo planteas, ¿no?, un proyecto donde quieres conocer lo que realmente estas personas valoran, cuáles son los elementos transversales, como por ejemplo la sostenibilidad, en una compañía que está en muchos mercados diferentes, muy repartidos por todo el mundo, y que además tienes perfiles tan diferentes como los de hoteles y los de oficina? Y ya no solo eso, porque en la oficina, incluso si empiezas a bajar, hay diferentes departamentos donde los perfiles no tienen nada que ver, y en hoteles también. Una persona de recepción no es la misma que estará en cocina, y no tienen la misma personalidad. Sí, de hecho cuando hemos trabajado juntos contigo y haciendo las formaciones, recuerdo una pregunta que te lanzamos, ¿no? De, Jaime, ¿cuántos candidatos y personas nos pueden llegar a salir de este proyecto, ¿no? Y nos decías, vamos a ir paso a paso porque hay que adaptarse a los diferentes perfiles. No todos valoran lo mismo, además somos una cadena internacional con, bueno, multitud de culturas trabajando para la compañía, pero al final a nivel de trabajador, pues
ves una línea en común independientemente de si es un país u otro, ¿no? Entonces, importante saber qué es lo que valora cada colectivo y a partir de ahí pues que eso se vea trasladado en el career site. Creo que no tendría mucho sentido por nuestra parte hacer un career site totalmente dirigido a un tipo de perfil cuando en la compañía tenemos, como dices, pues los profesionales de oficina, dentro de oficina tenemos a los profesionales de IT que a lo mejor no valoran lo mismo que los profesionales de otras direcciones generales como recursos humanos, comercial o la que pueda ser. No valora lo mismo un estudiante que está buscando, como decíamos, empezar sus prácticas y que eso suponga una oportunidad para luego desarrollarse en una compañía como la nuestra. Y luego dentro de hotel, pues los diferentes departamentos que tenemos, pues desde dirección a cocina, animación, pisos, hay que, como decíamos, tener identificados esos candidatos y persona y luego adaptar el contexto del career site a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, que cada uno se sienta cómodo llegando a la información que realmente valora como miembro de ese colectivo. Entonces, hay que jugar ahí un poco y hacer malabares entre hacer un career site muy complejo con una experiencia de candidato que se acabe convirtiendo incluso en un reto para encontrar lo que el candidato necesita, sino a la vez intentar condensar toda la información para cada colectivo sin que eso suponga una trilogía expresada en un career site. Has abierto aquí, yo creo, diferentes líneas de conversación y bastante interesantes todas. Yo también, uno de los aprendizajes que he hecho en este proyecto y que me ha gustado mucho, además de trabajar con vosotros, y que no sé si tú te lo esperabas, ahora nos dirás, es que cuando empezamos nos planteamos, vale, vamos a analizar cuál es la propuesta de valor real, o sea, no lo que valoran realmente los empleados de Iberostar de trabajar aquí y definir los candidates personas. Y dijimos, vale, vamos a analizar primero por diferentes países. Y al final, por ejemplo, Iberostar está en el mercado español y también está el mexicano. Y dijimos, vamos a ver si realmente pues hay similitudes o por lo contrario, son perfiles muy diferentes. Por lo tanto, tendría sentido tal vez crear dos páginas de empleo diferentes, una para España, otra para México. Igual que una compañía pues podría hacerlo, una para España y otra para para el mercado de Estados Unidos o lo que sea. Y una de las cosas que me gustó es que nos dimos cuenta de que a pesar de las diferencias culturales que hay entre países, eran muy parecidos realmente los perfiles de España y México. O sea, hasta cierto punto, naturalmente, y entendiendo que siempre van a haber diferencias culturales, valoraban cosas pues que eran muy similares, realmente les gustaba trabajar en Iberostar por diferentes motivos. ¿Esto te sorprendió? Al principio, cuando lo planteamos, estábamos un poco entre a la expectativa de ver si realmente vamos a ver diferencias o no, y si las hay, cómo lo adaptamos eso al career site, ¿no? Al final, igual que un cliente a la hora de hacer una reserva pues tiene un único punto al que dirigirse y no va enfocado por país de origen del cliente, pues por suerte vimos que los resultados, porque teníamos las dudas, eran bastante comunes entre una. Sí que, a mí sí que me sorprendió, ¿no? Es verdad que luego vimos matices porque, bueno, el mercado de trabajo es muy diferente en Latinoamérica como el que tenemos en España, o incluso dentro de España hay muchas diferencias entre ser un trabajador en Baleares a serlo en Madrid o en Barcelona, donde tenemos también presencia, o en Andalucía o en Canarias, ¿no? Entonces sí que ahí hemos visto que podemos aunar toda la información en un mismo career site y bueno, en eso estamos. Es súper potente porque aquí me he apuntado, 3 cositas que salieron, ¿no? en las encuestas que hicimos, hablando con empleados, de qué valoraban ellos, ¿no? Hicimos como muchas preguntas, y con cada una teníamos un objetivo diferente, entender diferentes cosas. Y yo, por ejemplo, lo que me sorprendió es que muchos trabajadores, pero muchos, y realmente aquí ya se vive la personalidad de Iberostar, valoran el tema de la sostenibilidad, que realmente Iberostar está construyendo el futuro de un turismo responsable con el medio ambiente y con la sociedad que la rodea. El tema de conocer culturas, vimos que, y seguramente aquí vemos una diferencia, no tanto por nacionalidades, entre España y México, Jamaica o lo que sea, sino lo vimos entre diferencia tal vez entre oficina y tal vez hoteles, ¿no? Donde vimos que el personal de hotel le encanta el conocer gente nueva, el no estar con los huéspedes, el conocer culturas que les expliquen cosas. Y otra cosa que me gustó mucho, porque también me sorprendió, porque creo que forma parte de lo que es Iberostar, es que
salía mucho la palabra familia, ¿no? Cuando preguntábamos, ostras, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te gusta? Ostras, me gusta la familia, yo soy una persona que le gusta mucho estar con familia. Y casualmente a las personas que valoran mucho la familia, su familia, trabajan en Iberostar también por la familiaridad de la empresa. Sí, 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 totalmente. Nos llamó la atención. Iberostar no deja de ser una empresa familiar, es decir, fue fundada por la familia Fluchà y a día de hoy sigue siendo así, ¿no? Y ese carácter familiar de una empresa que ha nacido pues, de un hotel a más de 100 hoteles, se ve reflejado en el día a día, ¿no? Y creo que a nivel de compañeros, cuando hablamos de trabajadores, hablamos de familia, porque así lo sentimos. En el día a día notamos esa cercanía a todos los niveles y bueno, el trabajador valora muchísimo el sentirse que forma parte de algo tan inmenso, pero a la vez tan cercano como una familia de más de 30.000 personas, ¿no? Entonces sí que es interesante. Y el tema de la sostenibilidad, bueno, nosotros en los procesos de selección pues sí que lo trasladamos, en el Career Site lo vamos a trasladar porque al final es importante para nosotros y será clave saber comunicarlo, pero luego hay que ser prudente en vender y que luego en la realidad sea otra, ¿no? Y que el candidato interprete pues, lo que va a ser trabajar en Iberostar y que luego no lo vea en su día a día, y eso sería un error. Nosotros en eso somos bastante congruentes, es decir, lo que se defiende durante ese proceso de selección con el candidato, donde nosotros pues, hacemos un esfuerzo en ese briefing de explicar lo que significa Iberostar y lo que significa ese liderazgo en turismo sostenible, que sea una realidad cuando eres trabajador, ¿no? Porque si no hay un choque de expectativas que no es bueno ni para el candidato ni para nosotros. Al final el proceso de selección siempre decimos lo mismo, es una cosa de dos, no es solo que nosotros como departamento acertemos, sino que también el candidato o candidata acierte, tome la decisión que va acorde con sus ideales y sus valores. Por lo tanto, no tendría sentido transmitir un mensaje durante el proceso de selección y que luego cuando eres trabajador de la compañía no veas reflejado pues esa característica tan marcada que tenemos de turismo sostenible como bandera, ¿no? Yo siempre digo que el proceso de selección es como una relación donde te tienes que conocer y se tienen que conocer las dos partes y ha de surgir la fase de enamoramiento, y tanto el candidato se ha de enamorar de la empresa en la que va a entrar a trabajar, como también la empresa se ha de enamorar de la personalidad que tiene el candidato, y cuando pues, las cosas son transparentes, es mucho más fácil que después el encaje sea real, porque muchas veces también podríamos poner la analogía de una relación. Yo intento pues cambiar mi personalidad para gustarle a una persona, pero a la larga me va a costar mucho mantener esto y seguramente acabe afectando a la relación y genere una fricción entre mi manera de ser y la suya, por lo que acabe pues deshaciéndose, ¿no? la relación en sí. Y esto pasa también en recursos humanos. Si nosotros generamos unas expectativas que después no son, decimos unas cosas como empresa que después el empleado cuando entra no lo vive, el empleado se va a ir y le vamos a generar un problema a él, pero nos lo estaremos generando a nosotros mismos, porque no es fácil atraer talento, no es fácil retenerlo, y cuando una empresa como Iberostar o como cualquier otra contrata a alguien, está apostando por esa persona. Y cuando digo apostar es a nivel emocional, a nivel de recursos y a nivel de todo, ¿no? Sí, sí, lo que decimos, ¿no? Esa congruencia entre lo que transmites durante esa experiencia de candidato, en el que hacemos un ejercicio, ¿no? de enamoramiento, pero por las dos partes, es súper importante. Nosotros cuando hacemos una entrevista, pues hacemos mucho hincapié en que es el momento del candidato, no es el momento del recruiter o del hiring manager que está haciendo la entrevista para conocer al candidato, que también, que es importante pues tener toda la información para tomar una decisión, ¿no? Pero no es menos importante que el candidato tenga una visión bien clara de lo que es la posición, de lo que se espera de él, pero también de lo que es Iberostar, ¿no? Y de lo que significa trabajar en Iberostar Hotels, en el día a día, pues cómo son esas relaciones humanas, esos valores que defendemos, porque al final eso le ayuda al candidato o candidata a tomar una decisión, ¿no? Entonces, clave que en ese proceso de enamoramiento sea bidireccional, no solo en una dirección, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esto, y además soy fiel defensor, porque yo lo he vivido en mis propias carnes, lo que es estar en un proceso de selección donde se te dicen unas cosas y entras y te encuentras otras, y la decepción es dura y afecta a toda la relación.
con la empresa. Ahora volviendo un poquito para atrás, comentabas, ostras, cuando queremos montar la página de empleo y vimos que tenemos diferentes candidates persona, cuando vimos que hay diferentes candidates persona nos planteamos si cada uno valoraba cosas diferentes de trabajar en Iberostar. Por suerte, la conclusión fue que a grandes rasgos no, que a grandes rasgos la gran mayoría de personas ¿no? valora, pues tiene pues, ¿no? muy clara cuál es la propuesta de valor. ¿Cómo planteas la estructura de una página de empleo? Porque algo que estoy viendo últimamente es que gracias a las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? accesibles a cualquier organización, nos permiten construir nosotros mismos algo que hace tal vez 10 años era muy difícil, que es una página de empleo. Entonces, ¿cómo planteas la estructura de una página de empleo para que no sea compleja, pero que realmente responda a todas esas preguntas y a todas esas personas y a todas esas diferencias de perfiles que aglomeráis en Iberostar? Claro, a ver, al final la selección del contenido es clave, porque si hablamos de poder proporcionar toda la información o parte importante de la información que requiere un candidato, eso es mucha información, y además adaptarla a cada candidato y persona ya se convierte aquello en algo en lo que no pretendemos crear, que es un career site, como decía antes, complejo, con un exceso de información que al final convierta a esa navegación del candidato a través de los diferentes infierno, ¿no? en un infierno de que ya no sabe si está en el punto en el que ha empezado, si se repite la misma información, dónde están las ofertas. Que quiere ir a buscar las ofertas y no las encuentra porque no están por ninguna parte. Y no las encuentra. Entonces ahí hay que ser muy selectivo con lo que queremos decir. El material audiovisual es clave en todo el trabajo que estamos haciendo de poder conversar con trabajadores de la compañía y que sean ellos mismos, nosotros mismos como trabajadores, los que digamos qué es lo que nos hace sentir orgullosos de trabajar en Iberostar. Pues qué mejor que pues, con esos vídeos testimoniales que cada uno puede decir con sus propias palabras, ¿no? lo que siente a la hora de trabajar, ¿no? Y eso sí que es verdad que produce mucha empatía en el candidato a la hora de verse reflejado como futuro trabajador y al final lo que quiere uno es saber dónde va a trabajar, cómo va a ser su día a día y sentir una relación de cercanía ya desde el momento en que uno es aspirante, ¿no? Que es una palabra un poco, casi que somos nosotros los que aspiramos a que opten por trabajar en Iberostar. Ahora has descubierto uno de los secretos de la página de empleo de Iberostar. Cualquier persona que todavía no haya entrado, que lo pueda hacer, descubrirá, ¿no? que realmente en la página de empleo no únicamente es la empresa quien habla al candidato, sino que son las personas. Es decir, nosotros hemos hecho el ejercicio internamente de entender muy bien pues, por qué la gente trabaja en Iberostar, y hemos ido a hablar con no sé cuántas personas preguntamos, pero que eran 350 sí. o es que bueno, hablamos con muchísimas. Pero realmente lo que hemos querido con la página de empleo es que nosotros no hablar por esas 350 personas, sino que también una parte de ellas puedan participar y transmitir este mensaje, ¿no? Y naturalmente las 350, por desgracia, no pueden ser, o que entonces ya sería montar una página de empleo que saturaría al candidato, pero sí que el empleado tenga una parte dentro de la página de empleo, cosa que tiene muchísimo sentido, porque si estás buscando futuros empleados, ¿quién mejor para recomendar una posición que un empleado que ya está trabajando en Iberostar? Claro, totalmente. Es decir, si nosotros defendemos pues, unos valores y queremos explicar y describir cómo es trabajar en Iberostar, pues quién mejor que nuestros compañeros, ¿verdad? Que lo expliquen al detalle, y es algo que yo creo que además hace mucho más amigable el navegar por ese contenido y luego te ayude a tomar una decisión, ¿no? Creo que cuando propusiste el ir a preguntar a los 350 trabajadores de Iberostar, el que fueran ellos los que nos contaran cuál era la propuesta de valor al empleado, pues vamos, acertado a un nivel máximo, porque ellos son los mejores representantes de ello, y que luego eso se vea reflejado en el career site. Y Vera, ¿qué esperas tú de un proyecto como este? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿Cómo te gustaría, ¿no? que realmente todo el esfuerzo que se ha puesto en un proyecto como este, qué outcome o qué resultado esperas? Claro, a ver, al final el proyecto tiene un objetivo final, que es el de, pues, hablando ya de objetivos tangibles, ¿no? El de aumentar el número de candidatos que quieren trabajar con nosotros, ¿no? El número de personas que se interesan por Iberostar.
pero ese proceso, el durante que lleva a ello, pues a mí lo que me genera mucha expectación es el ver un career site realmente adaptado a la realidad del mercado, de lo que la gente quiere encontrarse y que sobre todo les ayude a tomar una decisión, ¿no? Que al menos esa información que hemos estructurado sea lo suficientemente completa como para que el candidato tenga más que decidido en aplicar a la vacante, que era algo que a lo mejor, pues es como todo, ¿no? Cuando nosotros estamos navegando como, pues cuando quieres comprar ropa o que estás navegando sin un fin, un objetivo, pero a veces en ese proceso te enamora, ¿no? Y acabas tomando una decisión que al final, al principio no tenías ni decidido, ¿no? Pues sobre todo que se decidan a trabajar con nosotros es el objetivo. Pues, entender bien cuáles, ¿no?, las diferentes fases por las que pasa un candidato, que al principio es la fase de conciencia, ¿no?, de entender que esa empresa existe o plantearte que, por primera vez plantearte que tal vez es un buen sitio en el que trabajar, hasta el último, que es la fase más de consideración o interés, que es, hey, me inscribo, y no tan solo me inscribo, sino que cuando me hacen la oferta, acepto. Pera, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de vuestra casa, de vuestro hotel. La verdad es que ha sido un placer. Invito a cualquier persona que nos esté viendo a echarle un vistazo al resultado final, que es la página de Empleo Iberostar, y que juzguen por ellos mismos, ¿no?, pues cómo es el día a día en la empresa. Pues Jaime, muchas gracias a ti, de verdad, está siendo un placer porque aún no ha acabado, estamos en ese viaje de este proyecto maravilloso, ha sido un placer recibiros aquí en la casa, en Iberostar, siempre seréis bienvenidos y a trabajar duro en esta recta final que nos queda juntos. Gracias. Perfecto. Vale. Pues ya está. Ya está.